Pero cámbialo este. Muy buenas noches, estimados participantes. En breves minutos estamos iniciando el curso exclusivo en Derecho Procesal de Familia, el tema conflicto entre progenitores, régimen de visitas y tenencia compartida. Vamos a esperar que nuestros demás colegas se vienen conectando a nuestra plataforma Zoom. También de la misma forma, esta transmisión se está realizando en vivo por nuestro Facebook Live de ANDAP. En breves minutos, estimados participantes, estamos iniciando. Buenas noches, doctor Alfonso, doctor Santiago, muy buenas noches, bienvenidos a ANDAP. Doctor Adelmo Fabián, muy buenas noches. Doctora Rosa María, muy buenas noches. Sí, doctora, vamos a inhabilitar los micrófonos a todos, a efectos de que podamos mantener un estricto orden, a efectos de que nuestro ponente pueda desarrollar de manera ininterrumpida su sesión. Ya a medida que se va desarrollando se les va a activar sus audios para sus respectivas preguntas. El doctor José Iván ya se encuentra en el Zoom. Ya en breves minutos, estimados participantes, vamos a estar iniciando la presente sesión. Bien, estimados participantes, vamos a dar inicio al evento académico programado para el día 14 de julio del presente año, a horas 8:13. Vamos a dar la presentación de nuestra hoja de vida de nuestro ponente. El presente curso estará a cargo por el doctor José Iván Saravia Quispe, quien es actualmente juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. También es docente de la Academia de la Magistratura. El curso a desarrollar el día de hoy es el curso exclusivo en Derecho Procesal Penal de Familia, conflicto entre progenitores, régimen de visitas y tenencia compartida. El día de hoy estaré a cargo de la moderación, estimados participantes. Quien les saluda es la abogada Surya Garay Guamán, quien actualmente soy abogada litigante con estudios concluidos en maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. También, estimados participantes, indicarles a efectos que la presente sesión sea de manera dinámica, les solicito que puedan prender sus cámaras. También se les va a habilitar su micrófono para que puedan realizar las preguntas a nuestro ponente con referencia al tema desarrollado. Por favor, hay que tener en cuenta ello. De la misma forma, les pido, estimados participantes, que debemos mantener un estricto respeto a nuestro ponente, a nuestros participantes y a la suscrita. Y con eso estaríamos iniciando. Doctor José Iván, le cedo la palabra.
Doctor Iván. Aquí estamos. ¿Cómo están? Muy buenas Buenas, noches. buenas noches, doctor. Podemos iniciar, doctor. Gracias por la presentación. Gracias a los colegas, amigos y amigas que están en la plataforma de la institución y a quienes que están en las redes sociales también. Bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy vamos a tocar en estos tiempos que vamos a dialogar el tema del régimen de visitas y la tenencia compartida. Lo que vamos a hacer prácticamente es analizar la nueva ley que modifica el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Y ver cómo se puede ir aplicando, cómo se viene aplicando esta nueva legislación al momento de solicitar una demanda, sea para tenencia compartida, sea para tenencia exclusiva, que sería el término actual. Ya no hay una tenencia así a secas, sino hay una tenencia exclusiva, o en caso de no obtener uno de los progenitores la tenencia, optar por un régimen de visitas, ¿no? Hay que señalar también de que la modificación de la ley del Código de Niño trae a colación algunas digamos que algunas miradas no bien a la ley que modifica el código, y vamos a ver por qué. Sin embargo, también tengo que referir que el proyecto inicial de la tenencia compartida, la ley de tenencia compartida, tuvo otra redacción, una redacción que era a todas luces vulneratoria al derecho de los niños, niñas y adolescentes. El proyecto final que se aprobó por insistencia tiene algunos matices. Entiendo también de que ha sido la incorporación de algunos congresistas de la República que para poder firmar la ley han tenido que modificar algunos párrafos del mismo. Toda norma legal de alguna forma nace constitucional, no es que se publica y uno puede decir abiertamente esta norma es inconstitucional, aunque sí, pues muchos colegas sí lo dicen abiertamente, pero eso no es verdad. La norma se hace inconstitucional cuando se aplica el control difuso, que hasta ahora nadie lo ha realizado, o se interpone una demanda de inconstitucionalidad ante la referida ley. Hasta la información que yo tengo, me puedo equivocar, no existe una demanda de inconstitucionalidad en la ley. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional no tiene la posibilidad de analizar la legislación para ver si es que tiene algunos matices de inconstitucionalidad. En este sentido, de ser así, la judicatura tendrá que aplicar la ley, pero siempre haciendo un filtro de la constitucionalidad y de la convencionalidad respecto a los derechos de los niños, niñas, adolescentes, para ver si es viable o no su aplicación. No es que el legislador tiene una idea, lo plasma en una ley y eso es interpretativo, tal como considera el legislador debe hacerse. Eso ya no es así. Lo que llamamos la interpretación auténtica no existe, o por lo menos no se aplica una interpretación auténtica en la actualidad en la gran mayoría de países latinoamericanos, entre ellos el Perú. Lo que nosotros hacemos es una interpretación sistemática, acorde a la norma constitucional y a la norma convencional, con la finalidad de que en el marco de toda la normatividad que tenemos nosotros, esto pueda ser aplicable. ¿Ok? Entonces, esa es la forma como yo voy a explicar la tenencia compartida y el régimen de visita. Sin el ánimo de criticar la ley, porque una vez que está la ley ahí, ustedes entenderán, pues para qué la voy a... O sea, es un derecho criticarla, obviamente que sí, pero lo que nos interesa un poco más es cómo la vamos a aplicar o cómo debería aplicarse, dado de que hasta el momento no tiene por lo menos un vicio de inconstitucionalidad si es que se aplica de la manera correcta. Muy bien, ok.
cuando nosotros hablamos de tenencia compartida, estamos hablando de diferentes tipos de formas en la cual se puede dar esta tenencia compartida. La doctrina nos habla de diferentes formas de comunicación para aplicar la tenencia compartida. En el Perú se han dado dos tipos de tenencia compartida, la que estaba antes de la modificación y la que está ahora ya modificada. Cuando nosotros hablamos de una tenencia compartida, estamos hablando de la aplicación de una relación igualitaria entre papá y mamá. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que papá y mamá van a ejercer en iguales condiciones su derecho de la patria potestad. Yo me gusta más llamarlo responsabilidad parental, que es el término desde mi punto de vista más idóneo, más correcto. Entonces es simétrica, igualitaria. Cuando hablamos de una custodia individual o una custodia exclusiva, estamos ante una relación asimétrica, desigual. ¿Por qué? Porque o bien papá tiene la tenencia o bien mamá tiene la tenencia. Esta no se hace de manera igualitaria en el tiempo, ¿correcto? ¿Es correcto que una tenencia sea simétrica, que sea igualitaria, en una relación igualitaria? Sí, es correcto. Es lo ideal. ¿Ok? Sin embargo, ¿habrá algún tipo de justificación válida en la cual amerite que la tenencia o la custodia sea individual o exclusiva? Y por lo tanto, la simetría o desigualdad también es válida. No se puede descartar, no se podría decir que sería inconstitucional, porque existe una justificación para que uno de los progenitores no ostente la tenencia. ¿Está bien? Ok. Ahora, ambos tipos de relación, sea la igualitaria o la individual, o desigual, como quieran ustedes llamarlo, forma parte de un continuo. O sea, no son categorías opuestas, no se contraponen, sino que muchas veces se aplica de manera progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando no es viable la tenencia compartida, se inicia por una tenencia individual o exclusiva, justamente con la finalidad de que pueda llegarse a la tenencia compartida. ¿Ok? Nuestra legislación del Código del Niño y Adolescente apostó como regla la tenencia asimétrica, con la finalidad de que sea el juzgador o juzgadora quien de manera progresiva, con el apoyo del equipo multidisciplinario, pueda llegar posteriormente a una custodia compartida. ¿Ok? Porque para que haya una custodia o tenencia compartida, tiene que haber una comunicación directa entre los padres. Es decir, papá y mamá tienen que solucionar algunas problemáticas respecto de los hijos, como por ejemplo, cubrir las necesidades de los niños, niñas, adolescentes, dentro de ellos la alimentación, la educación, la recreación, la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. También decidir respecto a lo que los hijos e hijas vayan a realizar como actividades, etcétera, etcétera. Pero para ello se necesita una buena comunicación. La pregunta es, ¿los peruanos y peruanas tenemos en todos los casos una buena comunicación? Y la respuesta cae por su propio peso. La realidad es que no. No tenemos una buena comunicación por varios factores culturales, patriarcales, de educación, etcétera, etcétera, ¿no? De respeto mutuo a los peruanos y peruanas y en Latinoamérica en general, nos falta mucho eso para poder llegar a tener comunicación asertiva y llegar a acuerdo. Tanto es así que hasta ahora, como ciudadanos, no nos ponemos de acuerdo pues del presidenta que queremos tener, ni los congresistas que queremos tener,
porque cada vez que nos damos cuenta que lo hacemos mal, pues nos los tumbamos, ¿no? No es que no digo que esté mal, pero digamos que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Algunos quieren una posición, otros quieren otra. Es muy difícil para Latinoamérica. Distinto es en otros países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Suiza, en la cual sus políticas no son cambiantes, se mantienen en el tiempo o varían muy poco. No es que sean la perfección tampoco, ¿no? Tienen sus propios defectos, pero es mucho más fácil llegar a acuerdos entre ellos. Nosotros es un poco más complicado. Entonces, lo ideal es lo que la doctrina señala como una tendencia compartida consensuada, que sean los padres quienes llegan a este nivel de acuerdo para poder solucionar las controversias respecto de los hijos e hijas, pero que haya un consenso. Pero no es la única forma o modalidad en la cual se puede llegar a una tenencia compartida. La doctrina también nos dice que puede llegarse a una tenencia compartida impuesta. La puede imponer el juzgador o juzgadora o la ley. En este caso, nuestros legisladores han considerado que la tenencia compartida sea impuesta. ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo funciona la comunicación cuando la tenencia es impuesta? Pues hay un tercero neutral, independiente, quien va a facilitar esa comunicación. Si es que no hay una tenencia compartida, consensuada y directa mediante la comunicación, habrá una tenencia compartida e impuesta mediante la comunicación y esta comunicación será judicial. ¿Qué quiere decir? Ante cualquier problemática que se suceda en el ámbito de la tenencia compartida, será la judicatura quien tenga que decidir respecto a qué es lo mejor para el niño, niña, adolescente. Por lo tanto, cuando no hay una comunicación asertiva, estamos poniendo a judicializar situaciones netamente que podrían hacerlo los padres sin necesidad de ir a un proceso judicial. Por eso que usualmente no es lo más adecuado. Sin embargo, es una opción y esa opción no se puede negar. ¿Somos el único país que hemos optado por una tenencia compartida como regla? No. Hay muchos países que han optado por esa forma. España es uno de los países, nosotros importamos mucho, ustedes saben, ¿no? Casi muchas de nuestras legislaciones no son peruanas, son importadas. Entonces, se ha importado esta tendencia compartida. ¿Ha dado resultado en España? En realidad, no del todo, no del todo, ¿no? Y creo yo que eso también va a pasar en Perú. Varios países europeos también tienen la tendencia compartida, sino que por el idioma y por nuestra propia idiosincrasia lo comparo más con España, ¿no? Bueno, no del todo, porque España también tiene la misma problemática que nosotros. Padres o madres irresponsables, ¿no? Machismo extremo dentro de la familia, situaciones de actos de violencia, etcétera, etcétera. También tiene la misma problemática que nosotros, a diferencia de otros países que sí han optado la custodia compartida, que en realidad no era ni siquiera necesario ponerlo en la ley, porque muchos de los progenitores sí realizan una tenencia compartida per se, ¿no? Entonces es normal en otros países que ante la relación no haya disputas por propiedades, lleguen a un acuerdo, vayan y lo firmen ante un notario, se repartan los bienes, decidan respecto a los hijos, que la pareja que a su vez rehace su vida, tiene igual comunicación con la nueva pareja del progenitor o progenitora, y los hijos ven muy normal que papá tenga una nueva esposa y que mamá tenga un nuevo esposo, y que todos sean felices y coman perdiz. Eso no sucede en Perú, tampoco sucede necesariamente en España, ¿no? Entonces se hace un poco más difícil la tenencia compartida, ¿ok? Pero debemos señalar que no es algo que sea inconstitucional. ¿Qué dice nuestra legislación? Esto es muy importante. Dice, cuando los padres estén separados de hecho, eso sea por una separación de hecho dentro del matrimonio, pero también dentro del concubinato, ¿no? La tenencia de los niños, niñas, adolescentes es asumida por ambas padres. Nuestra legislación no nos habla de tenencia compartida, sino nos habla de una responsabilidad de la tenencia por papá y mamá. Eso es lo que nos dice.
¿Podemos hacer un símil de la tenencia compartida? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero comprenderán ustedes que el legislador se ha cuidado al momento de decir la palabra tenencia compartida, ¿no? Sino que dice que va a ser asumida por ambos padres. Pero ante esta regla, el legislador ha considerado una excepción a la regla. Por lo tanto, no es que per se, en todos los casos, se dará una tenencia compartida o de facto tendrá que ejercerse la tenencia compartida. Eso no es así. Muchos cuando salieron la ley saltaron de un pie y dijeron, ya, ahora sí, tenencia compartida. No, porque la norma te dice, excepto que no sea posible. Y esto es muy subjetivo, ¿no? Comprenderán ustedes que no es posible para que los padres asuman su responsabilidad dentro de la tenencia. No, la ley no nos dice qué supuestos pueden ser que no sea posible. No nos dice. Inclusive hay otra causal de excepción, dice, o resulte perjudicial o que perjudique al menor. Y eso también sigue siendo subjetivo. ¿Qué es lo que puede perjudicar al menor? Ya, yo puedo pensar, pues, actos de violencia sexual, actos de violencia física. Dentro de los actos de violencia física podría ser violencia propiamente dicha, pero también podría ser corrección inadecuada y prohibida. ¿Cuáles son los límites hasta ahí? Entonces, ustedes comprenderán que los padres, papá y mamá, que se separan, van a decir, oiga, ya, la ley dice, porque mi abogado ha señalado, mi abogada me ha dicho, de que los dos tenemos la tenencia. Y la otra mamá o papá va y le consulta a otro abogado y le dice, oiga, sí, está bien, eso dice la ley. Pero la ley dice también, excepto que no sea posible. ¿Y tú crees que es posible? ¿Qué va a ser posible si ese hombre tiene como 20 denuncias de violencia familiar? O el hombre dice, ¿qué va a ser posible? Con esa mujer no se puede hablar. ¿Se dan cuenta? Ahora, ese dime qué te digo, esas discusiones, ¿puede resultar perjudicial para el menor? Probablemente. Entonces, ¿qué va a suceder en la realidad? ¿O qué está sucediendo en la realidad? Que los abogados que asesoran una u otra parte, y con justa razón, porque nosotros no tenemos la culpa de eso, ahí está el legislador, ¿no? Por emocionarse al momento de sacar la ley, dirá, dame a mi hijo porque hay tendencia compartida. Y la otra parte le dirá, no te doy porque para mí esto no es posible o para mí esto es perjudicial para mi hijo. No te lo doy. Entonces, en la realidad, decir de que todo sustenta la tenencia compartida no es tan cierto, porque nosotros nos basamos a los hechos, lo que nosotros en derecho decimos lo fáctico. Entonces, una tendencia fáctica no necesariamente terminará o concluirá en una tendencia compartida en la realidad. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, no es tan preciso lo que nos quieren decir. Ahora, vamos a analizar si la tenencia compartida es lo mejor para el niño o si la excepción es lo mejor para el niño o si esta redacción de la ley es correcta a la Constitución. Y para eso yo voy a citar el caso 1817-2009 y el caso 2892-2010 del Tribunal Constitucional, para que veamos cómo antes ya hablábamos de este tema. Esto no es una novedad para los jueces y juezas de la República, ¿no? Esto ya es algo que nosotros conocemos. ¿Qué nos dice el tribunal? Reconocido del disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye una manifestación del derecho del niño a tener una familia y no separado de ella. La convención habla de diferentes principios respecto del niño. No solamente la Convención sobre el Derecho del Niño, sino la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Ok? Y esa convención nos dice que todos tenemos derecho a constituir familia. ¿Está bien? Y los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a tener una familia, pero a su vez a no ser separados de ella.
Entonces, como regla, yo tengo que vivir, o sea, los niños, niñas, adolescentes me refiero, tienen que vivir en su familia y no ser separados de papá y mamá. ¿Ok? Aún cuando los padres estén separados de sus hijos. ¿Está bien? Ese es un derecho del niño. Por lo tanto, la regla que establece la actual normatividad es correcta. La tenencia tiene que ser asumida por ambos padres. O sea, acá no hay una línea de inconstitucionalidad. Y vuelvo a repetir, la redacción inicial, que ya no vale la pena estudiarlo porque no lo sacaron, era distinta, ¿no? Esta es la redacción final que es ahora. Pero el tribunal también nos dice una excepción. Dice, salvo, y ese salvo es excepcionalmente, ¿no? Que no exista un ambiente familiar de estabilidad. Ah, entonces es posible que cuando dice que no sea posible, disculpen, valga la redundancia, eh, eh, podamos tomar como excepción lo que dice el Tribunal Constitucional respecto a un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, claro. Si yo con mi equipo interdisciplinario o multidisciplinario puedo advertir que ese no es un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, yo le otorgaría la tenencia compartida de ninguna manera, porque esa es parte de la excepción al principio de tener una familia y no ser separado de ella. ¿Ok? ¿Qué más dice ahí? Y que la autoridad que se le reconoce a la familia no implica que ésta pueda ejercer un control arbitrario sobre el niño. ¿Qué quiere decir? Cuando hay abuso de poder, o sea, no necesariamente hechos de violencia, sino abuso de la posición en la cual papá o mamá pueda tener. ¿Solamente papá puede hacer abuso de poder? No, mamá también. Y qué duda cabe que sí se hace también. Pero esa misma circunstancia, sea papá o mamá, impide de alguna forma de que haya una tendencia compartida de manera directa, ¿no? Sin que haya un filtro. Porque muchas veces esa posición de poder puede generar un daño para su bienestar o cualquier otra circunstancia que genere un daño para el desarrollo, la estabilidad y la integridad y la salud del niño. Por eso el tribunal concluye que el niño necesita, evidentemente, para su crecimiento y bienestar, el afecto de sus familiares. Por lo que impedírselo, sin que exista razones. Por lo tanto, si no hay razones, la tenencia es de ambos padres. Pero si hay razones justificables, es decir, el excepto que dice la ley, ¿correcto? Como por ejemplo, entorpecer su crecimiento, suprimirse los lazos afectivos necesarios para su tranquilidad y desarrollo integral, así como generar la violación de su derecho para tener una familia, podrían considerarse como razones justificables para no otorgar la tenencia compartida. ¿Okay? ¿Qué más nos dice la normatividad? Los padres de común acuerdo. ¿Ok? Entonces no es tanto que nació la ley y todos tenemos una tendencia compartida. No es del todo cierto. Porque la ley nos dice, para que prospere esa tendencia compartida, de facto, de hecho, los padres tienen que tener en cuenta, tienen que estar de acuerdo. Y además dice que se debe tomar en cuenta el parecer del niño o niña adolescente. ¿Eso es acorde a la Constitución, a la Convención? Sí. Es acorde a la Constitución y a la Convención. Pero el problema es cómo los padres se van a poner de acuerdo. ¿Ok? Entonces, si los padres están de acuerdo, estamos ante una tendencia compartida voluntaria. Una tendencia compartida, como habíamos señalado al inicio de la clase, consensuada, ¿no? En la cual va a primar la comunicación directa. Entonces, nuestra legislación no ha excluido la tenencia compartida consensuada. Y te dice, en esos casos que tú te pones de acuerdo,
determinarán la forma de la tenencia compartida y esta, si lo consideran necesario, yo diría que sí, lo mejor que pueden hacer es protocolizarlo mediante una conciliación extrajudicial. ¿Está bien? Pero la norma no te exige que se haga la conciliación extrajudicial, sino simplemente que tú tengas que estar de acuerdo y que tengas en cuenta el parecer de tu hijo o de tu hija. O sea, imagínense ustedes, ¿no? Qué lindo, una familia en Perú, que yo vaya y hable con la mamá de mi hijo y le diga, mira, vamos a ponernos de acuerdo y tú y yo vamos a tener una tendencia compartida. Pero antes de esa decisión vamos a sentarlo a Juanito y a María, nuestros hijos, siéntense, vamos a conversar con ustedes y voy a tener en cuenta su opinión. Qué linda. Esa es la familia de Perú. Bueno, eso es lo que aspiramos. Eso es el ideal. Pero en nuestra realidad, lo más probable es que esto no pase, ¿no? En ese sentido, nuestra legislación ha visto también la otra cara de la moneda, que dice, de no existir acuerdo, el juez especializado es el que se encargará, pero no te dice, el juez especializado decidirá, no te dice. Acá viene la parte compleja. Dice, el juez especializado debe otorgar. O sea, si tú no estás de acuerdo, tú vas a juicio y en ese juicio el juez tiene que otorgarte como primera opción la tenencia compartida, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento. Si ahí hubiera un punto en la ley, esta parte, solo esta parte de la ley, sería o podría hacerse un control difuso, porque no superaría el test de proporcionalidad. Porque evidentemente un legislador no puede obligar a la judicatura a optar por una posición, por más que quisiera. Ninguna ley puede ir en contra del principio de independencia judicial. ¿Está bien? Pero felizmente, el legislador puso una coma y señala, pudiendo excepcionalmente, dice, disponer la tenencia exclusiva a uno de los padres, salvaguardando en todo momento el interés superior del niño, niña, adolescente. Ahora, acá nos dice, debe otorgar y de manera excepcional la tenencia exclusiva. ¿Qué debería tener en cuenta el juez o la jueza para establecer de manera obligatoria la tenencia compartida o ir por la excepcionalidad por la tenencia exclusiva? Bueno, como se tiene que hacer una interpretación sistemática, tendrá que ser, de todas maneras, la misma excepción que nos dice el mismo artículo 81 del Código del Niño modificado. Es decir, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el menor. Porque el tercer párrafo del artículo 81 nos dice a nosotros que debo tener en cuenta su interés superior. Y su interés superior no necesariamente es la tenencia compartida. Y acá hay un problema, porque nuestros legisladores desconocen qué cosa es el interés superior del niño. Ellos piensan que el interés superior del niño lo impongo yo, porque eso es lo que dijeron los legisladores cuando sacaron la ley. No, nosotros lo hacemos porque lo mejor para el niño, conforme a su interés superior, es que esté con papá y mamá en todos los casos. Otros fueron peores, porque dijeron, no, acá prima el derecho de los padres. Eso fue peor, en realidad. ¿Ok? Bueno, en realidad, ni uno ni otra de las situaciones. Un minuto, por favor, me van a dejar.
Ok, vamos a continuar. Creo. Ya, vamos a continuar. Entonces, acá la judicatura tendrá que ver si es que las circunstancias de derecho que se plantean en la demanda amerita dictar la excepción o la regla. ¿Está bien? Entonces vamos a tener que analizar caso por caso con el equipo interdisciplinario para ver cómo se puede aplicar cada uno de ellos, ¿no? Entonces acá yo le digo, como le mencionaba, que tiene que haber una interpretación sistemática, dice, primero, lo que mismo que dice el artículo 81, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el menor. Lo otro es el artículo 8 del mismo Código de Niños y Adolescentes, porque ustedes comprenderán que el hecho de que se haya modificado el Código de Niños no significa que se hayan modificado los otros artículos, de ninguna manera, ¿no? Y el artículo 8 dice, el niño y el adolescente no podrán ser separados de su familia. Esa es la regla. Sino por circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlo. Por lo tanto, esto es un principio y derecho que establece el mismo código que tendremos que tenerlo en cuenta al momento de resolver la controversia de la tendencia compartida. Lo otro es que nuestra norma también nos dice, en su artículo 35, el que el juez especializado debe escuchar la opinión del niño y tomar en cuenta la del adolescente. ¿Y qué pasa si el niño o el adolescente, sobre todo los adolescentes, que ahora pues los adolescentes tienen las ideas un poco más claras, eso no significa que le vayamos a hacer caso, sino que tengo que escucharlo y probablemente la opinión sea relevante. Y dependiendo de la madurez de la persona menor de edad, sí sea importante. Claro, evidentemente que si lo que nos dice es contrario a sus derechos, no es que lo vaya a aplicar, pero sí podrían tener ellos una solución. Y la norma nos dice que eso debe ser así, ¿no? Luego, el artículo 175 del Código de los Niños y Niñas Adolescentes señala que luego de contestada la demanda, el juez, para mejor resolver, o sea, para tomar una posición, podrá solicitar al equipo técnico un informe social respecto a las partes intervenientes y una evaluación psicológica si lo considera necesario. Entonces, si la norma nos dice sistemáticamente, tú tienes que tener en cuenta otros parámetros, de ninguna manera ese debe ser una obligación para el juzgador. Se deberá entender que debe otorgar como primera acción la tenencia compartida siempre y cuando esa tenencia compartida es conforme al interés superior del niño o niña adolescente. De no ser así, tendrá que aplicar la tenencia exclusiva. Porque ustedes comprenderán que en nuestro país prácticamente la excepción va a terminar siendo la regla, ¿no? Lo otro que tenemos que ver es que yo no puedo decidir por lo que me dice la ley, sino por la valoración probatoria que se va a presentar por ambas partes, pero también por los medios probatorios de oficio que la judicatura tenga bien reseñar, porque en el derecho de familia el juez asume una posición eh, eh, una posición de garante del derecho del niño y por lo tanto deberá, ¿no?, actuar medio probatorio de oficio. Entonces, cuando uno se plantea como puntos controvertidos, tendrá que hacer más o menos de la siguiente manera: determinar si se debe otorgar una tenencia compartida y, de ser así, establecer la forma en que se realizará, que sería la primera fórmula. Y la segunda será determinar si resulta perjudicial al niño la tenencia compartida y establecer una tenencia exclusiva y un régimen de visita para aquel que
no ostente la tenencia compartida, ¿no? Tendrá que ser así la determinación de los puntos controvertidos. Y para eso voy a invocar la casación 3667-2015 Cusco, una famosa casación de la Corte Suprema, en la cual establece los parámetros para la aplicación de la tenencia compartida. El hecho de que la ley haya salido después no significa que la Corte Suprema desconozca de esta figura jurídica. Entonces, la Corte Suprema dice, para conceder la tenencia compartida, tendría que existir entre los padres una relación de colaboración y coordinación constante. Es decir, compartir armoniosamente el cuidado del menor, los gastos de su sustento y otras responsabilidades en aras de su bienestar. Asimismo, dice la Corte Suprema, si dicha colaboración no es posible por la conducta negativa o confrontacional de uno de los padres, basta que papá o mamá tengan una conducta negativa o confrontacional, no podrá establecerse una tenencia compartida, por tratarse de una situación interpersonal conflictiva que pondría en mayor riesgo la integridad emocional y física del menor de edad. ¿Correcto? Entonces, la Convención sobre el Derecho del Niño también nos dice los actos de violencia directa e indirecta en el entorno familiar que pongan en riesgo la integridad física y psicológica del niño, tenemos que tenerlo en cuenta. La CEDAW, que es el comité de la CEDAW y la Convención Belén do Pará, también respecto a los riesgos de violencia que pueden darse en directas o indirectas hacia la mujer y que también puede, de alguna forma, vulnerar los derechos de los niños y niñas adolescentes. Y finalmente, el artículo 97 del mismo Código de los Niños y Niñas Adolescentes, que establece que el demandado por alimentos no podrá iniciar un proceso posterior de tenencia. Y la norma no dice qué tenencia, nos dice la tenencia. Entonces se entiende que es o tenencia exclusiva o tenencia compartida, salvo causa debidamente justificada. Por lo tanto, el padre o madre que tenga un proceso posterior, que tenga un proceso de alimentos, que no podrá iniciar una tenencia, sea esta compartida o exclusiva, salvo que haya una justificación bajo el interés superior, ¿correcto? Porque ese artículo no ha sido derogado, se mantiene. Voy a responder una pregunta, la doctora o el doctor Redmi nos dice, ¿de qué manera influirá las medidas de protección en los casos de tenencia o tenencia compartida? Teniendo presente que esta medida de protección física y psicológica solo es en beneficio de la mujer. Esta medida influirá para este derecho que tiene el padre con sus hijos, teniendo presente la no pérdida de lo paterno filial. Ok, buena pregunta. Cuando una persona tiene una medida de protección es porque hay elementos que dan a denotar de que estamos ante una situación riesgosa de violencia, ¿está bien? Pero no que el padre o la madre sea responsable del acto violento, que son dos cosas distintas, ¿está bien? Esta medida de protección puede influir en la decisión de una tenencia exclusiva o una tenencia compartida, claro que sí, pero no necesariamente es determinante. ¿Qué quiero decir? Que el hecho de que los padres tengan una medida de protección, o sea, una resolución, no significa que no se pueda analizar el fondo de la controversia respecto a la tenencia compartida, porque el juzgado de familia va a analizar con otros elementos, con otro análisis, el fondo de la controversia, porque va a depender de la gravedad de los hechos denunciados, ¿no? Entonces, va a influenciar, perdón, se va a tomar en cuenta, pero no es determinante,
¿ok? Lo otro que tengo que decir es que si bien es cierto, es un derecho de los padres estar con los hijos, en realidad es un derecho de los hijos más que de los padres. ¿Está bien? Por lo tanto, el derecho que tiene el padre con sus hijos es que los hijos no son un objeto. ¿Está bien? Entonces, es más que todo el derecho de los hijos respecto a los padres, porque se dice, el hijo de mantener en la familia y no ser separado de ellos. Ese es un derecho del niño. ¿Está bien? ¿Ok? Pero como dije, va a depender del caso. No necesariamente per se puede establecer de que se pierda, o sea, no se otorga la tenencia compartida. Va a depender del caso, porque de repente estamos ante una medida de protección en la cual hay una situación directa con mamá, pero eso no hay una situación directa con los hijos. Ahora, si se ve que hay una violencia directa con mamá, pero de manera indirecta con los hijos, bueno, las cosas cambian. Las cosas cambian, ¿ok? O sea, caso por caso, doctora. El doctor o la doctora Maritrini nos dice, en caso de algún padre o madre tendría evidencias, caso de alcohol o drogadicción, bueno, ese es un poco más complicado porque de alguna forma la drogadicción y las drogas ponen en peligro a los hijos. Entonces una tendencia compartida va a ser un poco más difícil porque hay que asumir responsabilidades que a veces alguien que consume alcohol y drogas no lo puede asumir. Lo que sí podría darle al padre o a la madre es un régimen de visitas, ¿correcto? Supervisado. Supervisado, eso lo vamos a hacer más adelante, pero en todo caso lo dejo ahí, supervisado. ¿Está bien? El doctor Freddy Reyes nos dice, vía conciliación, el padre cedió la tenencia absoluta a la madre. ¿Esta acta se puede ejecutar? Claro. Esa sería una tenencia exclusiva. Si el padre cedió la tenencia exclusiva a la mamá, esta se puede ejecutar. El hecho de que haya salido la ley no significa que se haya caído esa tenencia, esa conciliación. ¿Por qué? Porque la ley también ha considerado la tenencia exclusiva, ¿no? Por lo tanto, la redacción de tenencia absoluta debe entenderse como tenencia exclusiva. Al incumplimiento del padre o de la madre, puede ejecutarse en el Poder Judicial. Muy bien, buena pregunta, doctor. ¿Se puede variar esta tenencia? Sí, cuando la tenencia compartida puede ser variada con una nueva conciliación, ¿no? O por una nueva resolución del mismo juzgado. La norma dice que para la variación de la tenencia, el juez deberá tomar en cuenta la conducta que tiene el padre o la madre que estuviera al cuidado del niño o niña adolescente y da algunos lineamientos de cómo se puede realizar estas conductas. Número 1 dice, cuando se dañe o se destruya la imagen que el hijo tiene del otro padre en forma continua, permanente o sistemática. Eso es cuando hablamos de casos en la cual papá o mamá habla mal de uno de ellos, ¿correcto? De forma continua, dice permanente sistemática, por lo tanto el legislador no nos habla de una situación circunstancial, sino de una situación que realmente está causando un perjuicio en el menor, ¿no? Y si de ser así, esto puede ser factible para que se varíe la tenencia. Luego, dice, no permitir de manera injustificada la relación entre los hijos y el otro progenitor. Injustificada, por lo tanto, si es que hay una justificación, por ejemplo, como un maltrato, un tocamiento indebido dentro de la casa de papá, un acto de violencia sexual en general, situaciones que pueden poner en peligro al niño, habrá una situación justificada, ¿no? Habría que analizar el caso. No respetar los acuerdos judiciales o conciliaciones extrajudiciales sobre el régimen de visita de los niños, niñas, adolescentes. Miren, si ustedes ven, esta parte de la redacción fue justamente del grupo de congresistas que han visto más como derecho del papá, varón, que la problemática en general. Porque son situaciones que se han presentado cuando mamá no quiere que papá vea al hijo, ¿ok?
pero cuando nuestra normatividad dice conducta del padre o madre, se debe entender de que esto lo puede realizar papá o mamá. ¿Está bien? Papá o mamá. Cualquiera de los dos. Muy bien. Voy a responder a otras preguntas. El doctor o la doctora Jenny Torres dice, si ambos padres están de acuerdo en la tendencia compartida y dejan al niño con la abuela paterna por acuerdo de los padres, la abuela tendrá tenencia única del niño. Los abuelos no ejercen una tenencia, porque la tenencia es una figura exclusiva de la patria potestad. Sin embargo, de manera excepcional, cuando el niño tenga un riesgo, la Corte Suprema ha establecido que los abuelos pueden ostentar la tenencia. Pero la figura más correcta para los abuelos sería la tutela o el acogimiento familiar. ¿Está bien? Sin perjuicio de ello, lo que está pasando ahí es que papá y mamá está dejando al niño en guarda de la abuela, o sea, bajo el cuidado de la abuela. Pero las facultades y responsabilidades lo tienen los papás. Siempre lo tendrán los papás. ¿Está bien? Lo que tiene la abuela es una guarda fáctica, porque vive con la abuela paterna, pero no ostenta una tenencia. ¿Está bien? Suele pasar porque papá y mamá trabajan, pues, ¿no? Y los papás a veces apoyan. ¿Cuándo se convierte en una problemática? Cuando ese sistema que ellos han acordado no funciona y hay conflictos, y los conflictos tendrán que ser sometidos a una acta de conciliación con nuevos acuerdos o que la judicatura pueda resolver. Buena pregunta. El doctor Marcos Botello. Luego de ceder la tenencia exclusiva a la madre, después de un proceso, ¿es posible la variación de tenencia antes de su notificación de la resolución? La variación de la medida en una conciliación puede ser antes, durante, posterior a la sentencia, en cualquier momento. Las partes siempre pueden conciliar. ¿Está bien? Si no se inició la demanda, concilia y la varía. ¿Está bien? Si es que inició el proceso y le notificaron o antes de la notificación, ¿ustedes creen posible variarlo si van a un centro de conciliación? La varían y la presentan al juez. Y si el juez verifica que esto es conforme al interés superior del niño, declara sustraída la materia y se acabó el proceso. Si ya emitió la sentencia, ¿no? Y no le salió a su favor, no se varió, pero luego la sentencia, ustedes piensan variarla, van a un centro de conciliación y eso tiene calidad de cosa fundada. En cualquier momento pueden variarla en una conciliación. ¿Ok? Muy bien. La doctora Juliana nos dice, ante un incumplimiento del régimen de visita por la madre, ¿el padre puede pedir la variación de tenencia a compartida? Sí, sí lo puede pedir. ¿Ok? Sí lo puede pedir. Muy bien. Acá hay otra pregunta. La doctora Yajaira dice, si el padre nunca vivió con el menor 9 años de edad, o sea, 9 años ausente, lo que nos dice la doctora, no lo visita, no lo llamó durante años, y ahora viene haciéndolo, o sea, recién, ¿no? Ok, ahora último. ¿Puede solicitar tenencia compartida? Lo puede solicitar. Lo puede solicitar. Porque va a depender, el hecho per se que hace 9 años no lo vea, pero que esté retomando su relación familiar con su hijo o hija, y esto en el proceso judicial puede ser considerado como algo positivo, y el informe psicológico y social del niño nos salga de que esto es lo más recomendable para el niño, se le puede otorgar. ¿Ok? Va a depender del caso. Pero puede ser también que esos 9 años hayan calado mucho en el menor y sea perjudicial. Va a depender del caso. Dice, aún sabiendo que el menor sufrió agresión física por la nueva pareja del papá, o sea, por la madrastra, ¿no? Por la madre al fin. Y el papá tuvo un proceso judicial de alimento. Ok, acá cambia la versión. Bueno, acá, de que lo puede plantear, doctor. Usted sabe muy bien, ¿no? De que prospere, esa es otra cosa. Si dentro del entorno familiar del padre, puede ser la madre afín o la madrastra, puede ser el tío, quien fuese, hay una agresión física que lo perjudica y el niño no quiere estar dentro del hogar paterno, bueno, eso puede ser algo que pese, ¿no? Y pueda darse un régimen de visita.
porque la tenencia compartida amerita pernoctación del niño dentro del hogar paterno-materno. Entonces, va a pasar noches ahí, ¿está bien? Y si tuvo un proceso judicial de alimentos, está el artículo 97, que también tendría que analizarse. ¿Se puede aplicar el artículo 97? Bueno, ¿se podría superarlo el elemento? Sí, si es que hay una justificación, la ley lo dice, ¿no? Pero si no hay una justificación para la variación y tiene un proceso judicial, lo más probable es que lo declaren improcedente. ¿Está bien? Ok. El doctor Marcos nos dice otra pregunta. En el régimen de visitas, es posible que el padre pueda quedarse con el menor durante varios días, teniendo en cuenta que nunca ha vivido con el menor, valiéndose que, según el informe psicológico del menor, esto podría afectarla. ¿Cómo se podría modificar? A ver, no entendí. En el régimen de visitas es posible que el padre pueda quedarse con el menor durante varios días. Claro, el régimen de visitas puede quedarse viernes, sábado y domingo, por ejemplo. Ahí son varios días. Teniendo en cuenta que nunca ha vivido con el menor, o sea, nunca ha vivido con el menor, ¿ok? Pero él se ha valido del informe psicológico que señala que podría afectar al niño. Ok, bueno, voy a tratar de interpretarlo. Si el informe psicológico dice de que el papá no debe pasar tiempo, bastante tiempo en el régimen de visita o pernoctar con el niño, bueno, no es posible una tenencia compartida. Perdón, no es posible un régimen de visita con pernoctación. Puede ser con externación, pero sin pernoctación. O puede ser sin externamiento. ¿Ok? En todo caso, si al revés es la figura, que el informe psicológico dice que puede afectarla porque si papá no pasa tiempo con él, bueno, todo lo contrario, ¿no? Lo más recomendable es que pase con papá. En cualquiera de las situaciones se puede modificar el caso. ¿Está bien? La doctora Boni levantó la mano y luego voy por el doctor, la doctora Reigmin. Doctora Boni, ¿le escuchamos? No sé si le pueden facilitar el micro. Ya, doctora, ¿Qué le tal, escuchamos. doctor? Muchas ¿Cómo gracias. Buenas está? noches. Buenas noches. Muy interesante el tema, doctor, porque está muy complicado en algunos aspectos, ¿no? Que se está adaptando a todas estas situaciones. Doctor, si bien es cierto, usted está manifestando que es muy importante la participación de los padres en el desarrollo emocional y en todos los aspectos en el menor. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, entrando en el régimen de visitas y un poco por el tema de la tenencia? Si bien es cierto, a veces los padres no cumplen con esa régimen de visitas y al no tener los informes del equipo multidisciplinario, es posible tener esa tenencia compartida o es necesariamente tener la opinión de estos especialistas para poder determinar si se lleva a cabo esta tenencia compartida o se mantiene todavía los regímenes de visitas hasta que hay una compenetración entre los menores y los padres. Eso es lo que quisiera más o menos, si nos podía darlo un poquito más visión en relación a estas situaciones. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, doctora. Para la judicatura es muy importante el informe del equipo multidisciplinario. Trascendental. Sin embargo, al no contarlo muchas veces porque no llevan al niño a la evaluación o mamá o papá se oponen a la evaluación, tendríamos que resolver, primero que hay los apercibimientos de ley, multa, detención por 24 horas, que debería exigirse para que la judicatura lo pueda señalar para que se cumpla con estos elementos, que son en realidad actos procesales, pero medios de prueba a la vez. ¿Está bien? Para que se cumpla. Pero si en caso no fuese así, pero tenemos material abundante, material probatorio me refiero, abundante respecto, para dar una decisión, se puede dar también, ¿ok? Pero muchas veces las demandas vienen con pocos elementos de convicción y las contestaciones menos todavía. Entonces, a veces es imposible resolver el caso sin los informes del equipo multidisciplinario. Por lo tanto, los apercibimientos, como vuelvo a repetir, resultan importantes para ello. Sin perjuicio de ello, cuando la norma nos dice la imposibilidad o nos dice situaciones que pongan en riesgo al niño, bueno, a veces eso es evidente, ¿no?
Eso es evidente. Y ahí la opinión del niño va a ser trascendental también. Ahora, ustedes se preguntarán ahí, pero el niño puede ser manipulado. Claro, claro que sí. El niño puede ser manipulado. Pero los jueces nos damos cuenta cuando un niño es manipulado. Y cuando eso es así, inmediatamente también pasamos por una pericia psicológica para que puedan ver si su relato es coherente, ¿no? O hay un trasfondo de por medio. Entonces, sí es importante, doctora, el informe del equipo multidisciplinario, pero también somos conscientes de que a veces no es viable por algunas circunstancias. Gracias. El doctor nos dice, en caso de violencia familiar dentro de las medidas de protección, el juez ordena la tenencia provisional a la madre. Por lo tanto, ahí está dando una tenencia exclusiva provisional como cautelar. Pero es el caso que a nivel fiscal se archivó la denuncia, ¿correcto? Se solicita dejar sin efecto las medidas de protección. Así mismo se deja sin efecto la tenencia provisional. Entonces el juez ha resuelto, ¿no? Supongo yo. Dice, sin embargo, el juez, el juez no acoge el pedido. No, continúa con la tenencia provisional. Teniendo presente que esta medida es accesoria, es decir, persiste debe ser la palabra, siempre y cuando el principal es correcto, ¿qué postura tendría usted? No, doctor, no es correcto. Si el proceso penal se archiva, la única institución, jurisdicción, persona, como queremos llamar, que puede dejar sin efecto la medida es el juez o jueza que la dictó o la judicatura de familia. No comete el error del abogado del cantante, ¿no? Que dijo, si ya se archivó el penal, ya se cayó la medida de protección y lo metieron como prisión preventiva, ¿no? Felizmente consiguieron otro abogado que hizo una mejor defensa y el señor ya está libre, ¿no? Pero no cometan ese error. Si la judicatura le deniega, tendría que apelar esa resolución para que el superior pueda revocar la misma si considera usted que hay elementos para revocarla. Pero es aparte. La ley se ha modificado en varias oportunidades. Hay que ver el texto único ordenado, ese es el que hay que leer. Ya no la ley, sino el texto único ordenado. ¿Está bien? Por lo tanto, la medida de protección, la medida provisional continúa. ¿Cómo puede caer esa tenencia provisional sin necesidad de que el juez de violencia lo perdure, como en el caso de usted, es someter la tenencia a un proceso de fondo? Entonces usted tendría que solicitar la tenencia compartida. Yo soy de la idea de que haga una pretensión alternativa, la tenencia compartida como tenencia principal y como alternativa la tenencia exclusiva, ¿no? Y un régimen de visita para que el juez se pronuncie sobre todo, ¿no? Esa sería la solución. Lo que resuelva el juez de familia sobre ese proceso, ahí cae la medida cautelar. Porque esa medida cautelar responde a una pretensión civil de familia y no una pretensión penal. ¿Ok? Pero buena pregunta. La doctora Yanet nos dice, si el niño no lo conoce, tiene 4 liquidaciones, ¿puede solicitar régimen de visita y tenencia de menor? El régimen de visita sí puede solicitarlo. Vamos a ver más adelante cómo la Corte Suprema ha establecido que pese a que la ley establece como un requisito que esté al día con los alimentos, ese requisito no puede impedir el derecho del niño de poder tener afinidad con papá o con mamá. Respecto a la tenencia de menor, solo si tiene una justificación. Por ejemplo, el señor debe 5 liquidaciones, pero se da cuenta que mamá lo destroza al niño a golpes. Así deba un montón, hay una justificación evidente para que papá tenga la tenencia del niño. ¿Está bien? Entonces, esa justificación hace per se de que así tenga todos los procesos de alimentos encima, pueda ostentar la tenencia, ¿no? Esos son los límites de la ley. Pero comprenderá usted que son excepciones a la regla. La doctora Mariela nos dice, doctor, ¿qué sucede si la mamá de una menor fallece? ¿Ok? Y se queda con la abuela materna, el papá del menor debe solicitar la tenencia o qué trámite debe seguir. Okay. Si la mamá fallece, automáticamente
automáticamente el papá tiene la tenencia del niño. Porque la abuela no lo tiene. Más bien la que debe estar preocupada es la abuela. La abuela es la que tiene que solicitar el acogimiento familiar o la tutela. El acogimiento familiar en la entidad administrativa, la Unidad de Protección Especial, y la tutela en la entidad judicial. ¿Ok? Eso es lo que debería solicitar. En el caso del papá, el papá puede denunciarla por retención de menor, porque no se la quiere entregar. Es un delito. Retener a un niño es un delito. Entonces la puede denunciar, definitivamente. ¿Okay? ¿Podría haber una situación excepcional en la cual es preferible que se quede con la abuela y no estar con el papá? Sí. Podría someterlo a un proceso de violencia para que sea la juez o jueza de violencia quien dicte como medida de protección el acogimiento familiar de la abuela. ¿Está bien? Esas serían las salidas alternativas, doctora, para uno o para otro sentido. El doctor Liam nos dice, ok, hay varias preguntas. Okay. ¿Qué posibilidad hay de obtener una variación del régimen de visitas o custodia compartida si el menor ha vivido en la casa del padre y de un momento al otro la madre se lo lleva a otro lado a vivir cuando el padre le dijo que podía quedarse en el lugar donde el niño ha vivido por años, pero la madre se lo lleva por venganza y capricho? Ok. Vamos por partes. Dice una variación del régimen de visita o custodia, pero no sé qué cosa es realmente lo que tienen. O sea, tienen una sentencia o un acta de conciliación de tenencia exclusiva, de tenencia compartida. Entiendo que el niño ha vivido con papá por bastante tiempo, ¿no? Y mamá ha sustraído al niño. Acá hay varias. Si el papá tenía la tenencia exclusiva, la mamá ha cometido un delito porque ha sustraído al niño pese a que papá tiene la custodia. ¿Está bien? Si es que papá tiene, si hay una tenencia compartida, bueno, lamentablemente va a pasar eso porque si no hay lineamiento, qué día se va a estar con papá o con mamá, como lo dice la ley, eso va a pasar y no habría delito por ningún lado. Si la mamá tiene el régimen de visitas y no lo quiere devolver al niño, la mamá tendría que tener una justificación que usted no lo está poniendo porque no lo sabe y solamente lo sabe la mamá, por la cual se está quedando con el niño y no lo quiere devolver. ¿Está bien? En cualquiera de las situaciones, siempre será posible solicitar una variación del régimen de visita o la custodia compartida para que sea el juez quien determine realmente cuál es la situación real en este caso. Ok, muy bien. La doctora Rosa María Herrera nos dice, ¿en qué casos se escucha al niño o niña adolescente? En todos los casos. En todos los casos en los cuales se decida el derecho del niño, se escucha al niño o niña adolescente. ¿El juez realmente escucha al menor o no es indispensable? Es obligatorio. Tiene que escucharse. La ley obliga, la convención obliga. ¿Y qué tanto se pondera la opinión del menor? Se tiene que ponderar. Es decir, yo tengo que ponderar la opinión del niño, que es un derecho, con su derecho a la salud. ¿No? Yo, por ejemplo, tengo que ponderar la opinión del niño con su derecho a la seguridad, a la integridad física, con su derecho a la identidad, ¿no? Son varios derechos que se tienen en cuenta y que sopesan para la decisión, no solamente la opinión del menor. Por lo tanto, es indispensable porque es el derecho del niño a ser escuchado, pero eso no significa que no hayan otros derechos en juego que tendrán que ser ponderados. El doctor o la doctora Samsung SMA515F, ¿qué tal celular, doctora? Muy bien, dice. ¿Con la nueva ley de tenencia, eso también aplica al régimen de visita? No. La tenencia compartida es lo que se ha variado, de alguna forma, pero aquel que no ostente la tenencia porque se ha otorgado un régimen, perdón, se ha otorgado una tenencia exclusiva, se le tendrá que dar un régimen de visita, pero las reglas del régimen de visita siguen siendo las mismas. ¿Ok? Muy bien. El régimen de visita prosperaría ante una tenencia exclusiva, doctora, no ante una tenencia compartida. El doctor Frey nos dice, iniciamos un proceso de tenencia exclusiva, aún no hay audiencia de conciliación judicial, entiendo yo, podemos solicitar en audiencia la tenencia compartida con externamiento. Ok, lo que ustedes dicen es que podrían conciliar la tenencia compartida con externamiento, la respuesta es sí. Porque la audiencia es la decisión de ustedes, no tiene nada que ver con la pretensión.
El abogado, los abogados pueden pararse en ese momento, solicitar la palabra en el momento de conciliación y decirle que ustedes quieren llegar a una conciliación de tenencia compartida con esta manera. Y el juez va a ver si realmente es lo más recomendable. Eso sí lo puede verificar, ¿no? Pero si ustedes han llegado a un acuerdo, lo más probable es que sí lo amerite. Ahora, si usted lo que quiere es cambiar de pretensión, muy difícil, ¿ah? En todo caso, en la fijación de punto controvertido, ambos abogados podrían plantear la posibilidad que se incorpore como punto controvertido aplicando la ley. Yo creo que ahí sí podría hacerse, flexibilizando un poco el principio de congruencia, ¿no? El principio de congruencia. Lo otro que podría hacer es que si se desprende la demanda, podría hacerse el iura no vicuria. O si se desprende de la contestación de la demanda, también podría ponerse como iura no vicuria. Eso también, no miento, no podría ser porque si se desprende de los hechos, en todo caso, si se desprende de los hechos, aún es una pretensión. La suplencia de queja deficiente tendría que ser, que no es muy usual, ¿ah? No es muy usual, pero últimamente hay salas a nivel nacional que lo están interpretando de esa manera, con la suplencia de queja deficiente. Pero bueno, en todo caso, la flexibilidad de la congruencia creo que podría ser un mecanismo para hacerlo en los puntos controvertidos. Muy bien. Acá hay otra pregunta. La doctora Yulia dice, ¿a qué edad se le escucha al menor respecto a la tenencia? La ley peruana no establece una edad en específica a diferencia de otras leyes. Argentina tiene, por ejemplo, a los 7, 10 años, tienen, dependiendo del caso. Nosotros no. Nosotros podemos escuchar al niño más o menos aproximadamente a partir de los 3 años, que es lo que nosotros podemos pensar que el niño se expresa. ¿Está bien? Hay niños con 3 años que hablan mucho más que uno de 7, y tenemos, por ejemplo, de 10 y que no hablan absolutamente nada, ¿no? Entonces, va a depender, cuando yo evalúe al niño, si realmente puede expresarse o no. Ahora, el niño no se expresa solamente de forma verbal, sino que a su vez también puede ser evaluado por el equipo, y el equipo nos dice las necesidades del niño. Por ejemplo, el niño me puede decir, yo me siento mal, tengo tos, tengo gripes, estoy débil, me puede decir, no me alimenta. Me podría decir de manera verbal un niño de 10 años. Pero imagínense un niño de 1 o 2 años, ¿correcto? ¿Quién me dice esa información? El médico. Este niño está desnutrido, este niño no tiene todos sus nutrientes. Entonces, esa es la opinión del niño. ¿Se dan cuenta? ¿Quién más me puede decir que eso se llama un examen médico, psicomédico? No recuerdo, psicomédico creo que es, bueno, ya, en la cual se analiza, el médico y el psicólogo analizan el comportamiento del niño que no se puede expresar, ¿no? Y sacan algunas conclusiones al respecto. Lo otro es el trabajador o trabajadora social, que también nos puede decir la condición social del niño, que también es una forma de escuchar. ¿Está bien? Ok. ¿Dónde vamos? ¿Dónde me quedé? Escúchame. Ya. El doctor Pedro. Agradezco su respuesta. No, a usted, doctor. La madre ya tiene por sentencia régimen de visita, pero al momento de ir a visitar a los hijos la botaron y trataron mal. Probablemente estos niños estén manipulados por papá. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede pedir al juzgado? La variación. Porque primero, la ejecución de las visitas. Y ahí tiene que trabajarse con el equipo multidisciplinario. ¿Qué puede hacer? De que estas visitas se modifiquen a unas visitas dentro de las salas de encuentro familiar. Ya la pandemia acabó, entonces yo puedo solicitar, dependiendo de la jurisdicción que usted está, vaya al juzgado de familia, indague un poco si es que hay salas de encuentro familiar, y lo que va a pasar es que estas visitas se van a llevar a cabo dentro del Poder Judicial, sin presencia del padre y con un psicólogo, ¿no? Quien va a ayudar justamente a recuperar esa unión familiar entre mamá y papá. Eso es lo más recomendable. No, sí, pues sí, te dice lleven terapia, olvídese, pues no, muchos no hacen caso, pero mejor es que se lleve a cabo en las salas de encuentro familiar, que el papá los lleve, y ahí pues tiene que multarlo, detenerlo, la cosa es que cumpla. El doctor Alfondo dice, ¿se puede presentar en una demanda la testimonial del médico pediatra o el psicólogo
al momento de la audiencia, claro, sí se puede, sí se puede. Si usted lo propone como medio probatorio, el juez lo admite porque, o sea, la libertad de probar es abierta. Entonces ahí se puede, sí, la libertad de probar es abierta y ahí sí se podría colocar. Y es mejor, es mejor. Ahora, lo que nos diga el psicólogo o el pediatra es determinante tampoco, ¿ah? Es un elemento de convicción, ¿no? Okay. Doctor Frey nos dice, una sentencia de alimento a favor de la madre. ¿Esto ayuda mucho para que solicite la tenencia exclusiva a favor de ella? Claro, claro que sí. Sí ayuda, ayuda bastante. ¿Ok? Muy bien. Voy a continuar un poco y ahí ustedes se van a acordar otras preguntas, ¿ya? Muy bien. Acá viene la variación de la tenencia. El juez ordenará con la asesoría del equipo multidisciplinario que ésta se efectúe en forma progresiva, de manera que no le produzca daño el trastorno del niño adolescente. Entonces, si se va a otorgar de una tenencia exclusiva a una tenencia compartida, siempre tendrá que haber el equipo multidisciplinario detrás. ¿Qué es lo que pasa en el caso del régimen de visitas, ¿no? Que nos comenta el colega. Porque ahí no hay ayuda del equipo. O sea, si nosotros mandamos a los niños a esta sala de encuentro familiar, el equipo va a interactuar, va a ayudar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Porque muchas veces el cambio brusco no es como que yo llevo un objeto. Me dice, ya, usted remate el inmueble, ya, me dieron la adjudicación, me voy al inmueble y punto, se acabó, no pasó nada. Pero el niño, trasladarlo de un lugar a otro es mucho más complicado. Entonces, solo cuando las circunstancias lo ameriten, porque el niño se encuentra en riesgo, en peligro, bueno, tendrá que ser de manera inmediata, ¿no? Y el juez tendrá que motivar por qué lo hace de esa manera inmediata. Luego tenemos la petición cautelar, que ahí sí me parece muy interesante, porque cualquiera de las partes puede solicitar la tenencia compartida o la tenencia exclusiva dentro del mismo proceso y el juez determinará en 30 días calendario. No requiere para eso un informe del equipo multidisciplinario necesariamente. Antes la norma decía que de todas maneras tenía que haber un informe y eso podría ser eterno, esa cautelar. Esa cautelar era como un proceso paralelo prácticamente, ¿no? Ahora ya no. Ahora se resolverá en 30 días calendario, que es un plazo razonable. Claro, ¿el juez podrá solicitar algún informe del equipo multidisciplinario? Sí, podrá solicitarlo si lo considera, pero en la gran mayoría no. ¿Está bien? Entonces, eso se va a ver caso por caso. Alguien ha levantado la mano. Vamos a conocer al doctor o a la doctora Sansón. Vamos, doctora, a ver si se presenta también de paso. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, doctora, ¿cómo está? Disculpe, doctor. Quisiera que me ilustre, por favor. Es un caso personal. Es acerca de régimen de visitas de mi hijita. Ha salido el régimen para el papá, pero el papá lamentablemente no cumple porque no está con la niña. Le han dado 9 horas y parece que la deja, incluso toma alcohol y etcétera de cosas. Entonces, cuando yo lo he conversado con el juez a cargo, justo por eso le preguntaba, me dijo que con la nueva ley de tenencia compartida, ya no hay tenencia exclusiva, que yo, como mamá, no tengo la tenencia exclusiva y que si nosotros estamos en conflicto, se puede variar la tenencia. Entonces, con todas esas cosas, yo vi incluso como que había una parcialización hacia el papá, una cosa muy, muy extraña. Por eso que quisiera que me ilustre qué puedo hacer, porque me dijo que con esa nueva ley yo ya no tengo la tenencia exclusiva. Vamos a partir de que eso es falso. Eso es falso. El señor juez, no le voy a pedir de dónde es para no echarlo, pero eso es falso. Como usted ha podido ver en el análisis que hemos hecho, la ley no varía nada, absolutamente nada. Porque si usted tiene la tenencia, ¿usted tiene la tenencia? Sí. Ya, si usted tiene la tenencia, es una tenencia exclusiva. Y la ley te dice que tú puedes tener la tenencia compartida o la tenencia exclusiva. ¿En qué varía? No varía nada. O sea, y la ley también te dice, aquel que tiene la tenencia exclusiva, aquel que no tiene la tenencia exclusiva, tiene un régimen de visita. Seguimos en lo mismo. No varía nada. ¿Qué puede solicitar usted? Ok, yo le voy a decir que puede solicitar usted. Teniendo en cuenta de que estamos ante un supuesto riesgo del niño, no lo sabemos y usted no tiene cómo probarlo tampoco, ¿no? Yo solicitaría en ejecución mediante un escrito que una asistenta social o un trabajador social
vaya al domicilio del padre cuando se realizan las visitas para que haga un informe respecto a cómo está estas visitas. Este informe puede salir favorable al papá, ¿ok? Y continuará la visita. Como puede salir lo que usted está refiriendo. ¿Está bien? Si sale lo que usted está refiriendo, usted puede solicitar la suspensión del régimen de visitas en la ejecución. ¿Ok? Al solicitarlo, usted fuerza al juzgador que se pronuncie. A ver que le diga, pues, en la resolución, no, mire, ¿sabe qué? Punto número 1, el artículo 81 del Código dice tal. Por lo tanto, acá su tenencia exclusiva ya no va. Cosa juzgada, se está tomando la cosa juzgada. Por lo tanto, acá hay una tenencia compartida, que se lo diga por escrito. Y usted lo va a apelar. Dudo que se lo diga por escrito, doctora. Dudo que se lo diga por escrito, Sí, porque eso no doctor, dice la ley. es una situación muy extraña, entonces yo misma me apersoné a conversar con el juez. Sí, sí, yo sé, doctora, todos tienen derecho, pero yo le digo la viabilidad de lo que puede hacer. Porque cuando vienen a conversar con nosotros, y le voy a ser bien sincero, los jueces no somos asesores. No, yo estoy acá en mi calidad de académico, pero cuando van a hablar conmigo, bueno, ahora soy juez superior, pero cuando era juez especializado, y iban a hablar conmigo, yo les decía, yo no lo puedo asesorar. Hable usted con su abogado. Eso era todo lo que yo les decía, a una u otra parte. En todo caso, para conversar sobre un tema en particular, solicíteme en el proceso una audiencia, y ahí lo escucho a los dos, y resuelvo. Pero yo no lo puedo asesorar. O sea, lo que le ha dicho el juez no tiene validez en ese momento, porque los jueces que dice o no dice la ley. Eso lo dicen sus abogados, usted lo plantea. ¿Está bien? Por eso que la única forma es, desde mi punto de vista académicamente, es plantear un informe social, porque usted no tiene el elemento de prueba. Si usted tuviese el elemento de prueba, de frente podría solicitar la suspensión del régimen de visita. Y a ver ahí que, pues, que le diga el juez un documento, una resolución motivada. No creo, porque sería hasta prevaricato sería. Ok, muy bien. El doctor Frey, creo que me quedé. El doctor Frey nos dice, una sentencia de alimentos a favor... Ya, ok, no. Doctor Elvio dice, ¿se toma en cuenta la contestación de informe extemporáneo de una tenencia? Bueno, si hay una contestación extemporánea, el juez lo va a tomar como no presentado. ¿Ok? Rebelde. Sin embargo, en la audiencia, el abogado sí puede plantear los puntos controvertidos, ¿no? Y también en la parte, al momento de declarar, puede hacer énfasis lo que su abogado o abogada ha dicho en su contestación. Y eso va a tener que ser tomado en cuenta, ¿ok? Por lo tanto, una primera oportunidad para que se tome en cuenta es la contestación, obviamente, porque es una declaración asimilada. Eso lo dice el Código Procesal Civil. ¿Okay? Pero si no lo pudo hacer en la contestación, pues el extemporáneo en su declaración. Si son hechos. Si son derecho, ¿no? Lo puede hacer valer su abogado para hacerle recordar al magistrado qué normas debe de aplicar. Muy bien. El doctor Alfonso Beltrán nos dice, ha estado, supongo yo, con medida de protección al padre interpuesta por la madre. El padre puede pedir régimen de visita, sea extemporáneo o con pernoctación, sí puede pedir régimen de visitas, ¿ya? Así tenga medidas de protección. Usted puede pedir con externamiento, con pernoctación, pero lo más probable es que el juez le dé sin externamiento, inclusive puede ser supervisado, ¿ya? Puede ser una medida supervisada. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Facultad del juez sobre la tenencia compartida. En caso de disponer la tenencia compartida, el juez deberá tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La ley dice, el hijo deberá pasar igual periodo de tiempo con ambos progenitores, porque eso es una tenencia compartida, que ambos pasen el mismo tiempo. Si nosotros vemos una sentencia o un acta en la cual dice, pasará con mamá de lunes a viernes, ¿no?
y sábado y domingo poco papá, pero es tenencia compartida. No, eso no es tenencia compartida. La tenencia compartida tiene que pasar iguales tiempos papá y mamá. Luego dice, los progenitores tienen igualdad de derecho para la toma de decisiones. ¿Sí? Si es una tenencia compartida, eso es verdad. La distancia entre los domicilios no será una excusa, en todo caso, para no dictar la tenencia compartida. O sea, si hubiera colaboración, coordinación y armonía, la distancia no tendría que ser una excusa. Pero sí es predominante, ¿no? Porque va a depender. Imagina una tenencia compartida, papá en Ayacucho, mamá en Lima. Bien difícil, ¿no? El hijo tiene derecho a compartir con la familia extendida, materna y paterna. Sí, eso es correcto. Las vacaciones del hijo y progenitores, claro, hay que ver cómo van a pasar las vacaciones ambos dentro de esa tenencia compartida. La fecha más importante de la vida del menor y la edad y la opinión del hijo también tiene que estar considerada por el juez. En caso de disponer la tenencia exclusiva, miren, esa es la parte que le digo a la doctora, ¿no? En caso de disponer la tenencia exclusiva, en el caso de la doctora, ella tiene la tenencia exclusiva, el juez para aquel que no ostenta la tenencia del niño o niño adolescente debe señalar un régimen de visita. Entonces, de no prosperar la tenencia compartida, volvemos a la tenencia exclusiva, la tenencia normal que siempre hemos visto, y la que muchos tienen una sentencia, un acto de conciliación, ¿no? Y al otro progenitor se le hará un régimen de visita. ¿Ok? Así que ahí no habría ningún inconveniente. Vamos a ver algunas casaciones. La casación 4081-2019 Arequipa señala que la tenencia de los hijos es un derecho de los padres, ¿ok? Que es lo que nos dijeron en un momento. Pero, dice la Corte Suprema, no se trata de un derecho absoluto que deba atender exclusivamente el interés de ellos. Eso es lo que hay que entender. Es un derecho de los padres mirando hacia los hijos, pero no es un derecho absoluto mirando respecto de mí, sobre mi interés personal como papá. ¿Está bien? Sino uno que lo concilie con el interés superior del niño a estar en un ambiente adecuado para su propio desarrollo. En ese sentido, no se infringen las normas de tenencia, cualquiera fuese, cuando en una sentencia, desde una doctrina integral, de una mirada general, se indica de manera prolija las razones por las que la tenencia corresponde solo a uno de los padres, ¿no? Entonces, aquellos que tienen una tenencia unilateral, una tenencia asimétrica, una tenencia exclusiva, cualquiera fuese el nombre, no hay una vulneración al derecho del niño, ni tampoco al derecho del padre o madre que no ostenta la tenencia compartida, porque ese derecho que supuestamente es de papá o de mamá no es un derecho absoluto. Se tiene que mirar hacia el niño. Y por lo tanto, si yo considero que es un derecho mío, tiene que conciliar con el interés superior del niño. Por eso que mi punto de vista siempre es un derecho más del niño que de los padres. Porque siempre tendrá que ser una mirada conforme a su interés superior. ¿Ok? Muy bien. ¿Hay algunas problemáticas por la vigencia de la ley? Sí, pues. Y es la mirada que tienen algunos colegas, ¿no? La ejecución de las actas de conciliación de la tenencia compartida, si esta no es correctamente establecida. O sea, si realmente yo voy a un centro de conciliación y me dice, firma acá, tenencia compartida, no importa, yo voy a solamente tener a la niña un día, pero tú firma que sea tenencia compartida, es una acta que no tiene una base legal. ¿Cómo voy a ejecutar? Y me van a decir, ejecútese la tenencia compartida. Oiga, pero esto no es una tenencia compartida. Entonces vamos a tener que tener bien en claro cuáles son las reglas reales para poder establecer la tenencia compartida en una acta de conciliación. ¿Okay? Luego viene la interpretación del proceso de alimentos, porque en realidad esta ley, voy a ser bien sincero, porque así lo expresaron muchos congresistas, y está justamente en el libro de acta de las sesiones de trabajo, en la cual muchos pensaron de que al tener una tenencia compartida, los alimentos ya no se iban a dar. Porque de alguna forma, cuando yo tenga el hijo, tú asumes los alimentos, mamá, y cuando yo tenga, yo papá, asumo los alimentos. Entonces, todas las deudas que ustedes tienen por devengados y todos los alimentos se iban a caer. Y eso no es verdad. ¿Ok? Cuando nuestra ley civil nos dice que los alimentos se mira, uno, por las necesidades del niño, pero dos, por la capacidad del obligado. Y la capacidad del obligado, o sea, papá y mamá, no necesariamente son iguales. Hay la posibilidad de que uno perciba menos ingresos que el otro. Entonces,
Si es conforme a la capacidad de los obligados, cada obligado dará un monto conforme a su propia realidad. Se cabe la posibilidad de que papá o mamá gane menos o más, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, y tendrá que pasar alimentos igual. Así haya la tenencia compartida, tendrán que pasar alimentos igual. ¿Se dan cuenta? ¿No? Pero eso va a ser un gran problema, porque si tenemos esas ideas de que le digan a alguien, ya la ley de tenencia compartida ya salió, y por lo tanto ya su sentencia ya no tiene sentido, imagínense que cómo estarán los procesos de alimentos, ¿no? Como ya la tenencia compartida ya está, ya no hay alimento. No es verdad, ¿no? Y lo otro son la tenencia compartida por agresores o progenitores que generan riesgo y peligrosidad, que es lo que hemos estado hablando con algunos ejemplos, y yo lo he estado señalando, ¿no? La sustracción y retención de menores. Muchas personas van a pensar que como la ley ya salió, ¿no? Empezamos a sustraernos y a retener los niños, así uno tenga una sentencia anterior de tenencia exclusiva, ¿no? Los procesos de reconocimiento de tenencia consentida sobre el ejecutoriado, la ley no es retroactiva, no se puede retrotraer. Por lo tanto, continuarán vigentes esas sentencias y esas consideraciones. La ley no es retroactiva, salvo que favorezca al reo, dice la Constitución. Pero acá no es un proceso penal, ¿no? Las medidas cautelares de tenencia y régimen existen en los procesos de violencia contra la mujer y el grupo familiar, que también es lo que nos han preguntado. Justamente estas problemáticas son lo que ustedes han preguntado. Justamente para mirar que se han venido presentando esta situación. Felizmente algunas han sido superadas y eso está de manera correcta. Este es el caso Ángela González Carreño del Comité de CEDAW, y tenemos también otro que es el caso Jessica Leneja. En ambos casos, papá tenía el régimen de visitas, ¿está bien? Pero papá amenazaba a mamá respecto de sus hijos. Y en uno de los casos, papá mató a sus hijas, a lo que nosotros conocemos como violencia vicaria, para vengarse de la madre, ¿correcto? Y en el otro caso, el padre sustrajo a las niñas, y cuando se enfrentó a la policía para no devolverla, la policía disparó al vehículo y lamentablemente en ese disparo murió el señor, pero también murieron las hijas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y en ambos casos hubo una negligencia del juzgado de familia respecto al régimen de visitas sin mirar bien. ¿Se imaginarán ustedes si la ley nos obliga a la tenencia compartida y lo interpretaríamos de manera literal? ¿Cuántos casos así podríamos tener? ¿No? Entonces, hay que tener una mirada un poco más enfocada a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Vamos por el régimen de visitas y con eso vamos concluyendo, ¿no? Nuestra ley sigue tan igual. Aquellos que no tienen una tenencia, ¿no? Los padres que no ejercen la patria potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo cual deberán acreditar con prueba suficiente el cumplimiento de la imposibilidad de cumplimiento de obligaciones alimentarias. Pero acá tenemos, bueno, lo tengo más allá. Quiero, un momentito. Ok. Bueno, ya. No, tengo mucha información. Ok. Esta es la casación. Casación 2154-2018 de Arequipa dice: se vulnera el principio del interés superior del niño y del adolescente al condicionar el régimen de visita con el pago de la pensión de alimentos. Por lo tanto, no se puede condicionar un régimen de visita sobre pretexto que el papá o mamá tenga que pagar tal régimen de visita. ¿Está bien? Por lo tanto, la Corte Suprema ya prácticamente ha hecho una interpretación de este articulado. Lo otro que tengo que decir es que también en el caso de ausencia de alguno de los progenitores, también los familiares pueden ejercer el régimen de visita. ¿Qué es el régimen de visitas en realidad? El régimen de visita o derecho de visitas es el derecho a tener contacto, comunicación y estancia entre padres e hijos no cohabitantes. ¿Qué quiere decir eso? Que no es solamente salgo a pasear a mi hijo o salgo a traerle regalos a mis hijos. Es la oportunidad de tener contacto en general, comunicación y estancia. Eso significa que papá o mamá en ese lapso de tiempo tienen que cumplir todo lo que tenga que tener el niño
en ejercicio en ese momento. Por ejemplo, si ese momento el niño tiene que ir a deporte, tiene que ir al colegio, tiene que ir a primera comunión, tiene que ir a la casa de un amigo, papá o mamá que ejerce el régimen de visita tiene que cumplirlo. No puede decir, no, pero es mi régimen de visita y yo lo voy a llevar a otro sitio. No, cumple las funciones. Es la oportunidad de realizar esos actos de paternidad y maternidad que no lo tiene porque no tiene la tenencia exclusiva. ¿Está bien? Ok, la jurisprudencia señala que las visitas se les considera más un derecho que ejercen los padres, un derecho del menor. ¿Se dan cuenta? O sea, más que un derecho de papá y mamá, es un derecho del menor, que ese menor tiene derecho a relacionarse con sus progenitores. Voy a culminar, doctora, porque me queda poco tiempo y de ahí le cedo el uso de la palabra. ¿Está bien? Ok. Entonces, la finalidad de este derecho de visitas es el fomento y favorecimiento de las relaciones personales y las relaciones humanas que tenemos nosotros, sobre todo los menores de edad. Claro, en cada caso deberá ser considerado de manera independiente, porque toda familia tiene sus propios relaciones intrafamiliares, ¿no? Cada persona es diferente, cada niño o niña tiene un trato especial y diferenciado que tiene que analizarse caso por caso. ¿Cuáles son las modalidades? Más o menos ustedes ya han ido señalando el externamiento, ¿no? Que el papá o mamá puede externar al niño de la vivienda sin tener un monitoreo o nada, solamente retornándolo al domicilio al cual saca el niño. Y el sin externamiento, en la cual no va a ser posible sacarlo de la vivienda arraigada del niño y va a contar con una supervisación. Esa supervisación puede ser de la misma madre o padre, o puede ser de algún familiar cercano, autorizado por el juez, o en todo caso por el equipo multidisciplinario. Muy bien. ¿Cuándo se extingue el régimen de visita? El régimen de visita decretado por el juez podrá extensión del régimen de visita puede extenderse a los parientes del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, así como a terceros no parientes cuando el interés superior del niño lo justifique. Por ejemplo, algún padrino, madrina, algún vecino o vecina que tiene arraigada una familiaridad no consanguínea ni por afinidad, sino por el acercamiento que tiene con el hijo. Eso hay que verlo caso por caso, ¿no? ¿Qué pasa al incumplimiento del régimen de visita? El incumplimiento del régimen de visita establecido judicialmente dará lugar a los apremios de ley, que quiere decir multa, detención por 24 horas, o originar la variación de la tenencia de la misma, ¿no? Es una de las preguntas que decía el colega, ¿qué pasa si no cumple el régimen de visita? ¿Puedo solicitar la variación? Claro, puede solicitar la variación. La casación 1251-2020 Lima Norte dice, tal como sostuvo la Sala Superior, no existe conducta o evento de violencia por parte del padre desde el año 2016 en adelante. ¿Qué quiere decir? Que este papá tuvo una medida de protección en el año 2016, pero a partir del 2016 no hubo actos de violencia, por lo menos que se haya podido probar. Porque que se dicte una medida de protección no significa que eso no puede cambiar, ¿no? La idea justamente de la medida de protección que eso sea superado. Y si ya al transcurso de los años se supera, es posible que se dé un régimen de visita, pero va a depender caso por caso. Asimismo, se determinó que la madre constantemente ha mostrado una conducta obstruccionista y renuente a cumplir con el régimen de visita establecido a favor del padre. Mamá no cumple y no hay una justificación. Su única justificación es una medida de protección del año 2016 y estamos en el año 2020. ¿No? Y de 2016 hasta el 2020 no ha habido actos violentos, todo lo contrario, según se tiene la información, el equipo multidisciplinario ha establecido a favor del padre para que pueda continuar viendo al menor. Al impedir el contacto con su progenitor, se vulneraría el derecho de la menor, en este caso es una niña, ya que el compartir y mantener el contacto con la figura paterna es fundamental para el normal y libre desarrollo de su personalidad. Ok, voy a responder las últimas preguntas porque ya me queda 10 minutos y luego le doy pase a la doctora que levantó la mano. Ok, wow, tengo una pregunta que es un pergamino. Ok. Vamos primero a las anteriores. ¿En qué situación quedan los alimentos en la tenencia compartida? Algo ya contesté, doctor. Igual, porque se analice conforme a la capacidad del obligado. No es como usted dice, que quiere decir que si la menor está 15 días con el padre, 15 días con la madre, los alimentos se dividen. No funciona así. Si los padres han llegado a ese acuerdo, bendiciones, que así sea, no lleguen al Poder Judicial. Pero si en realidad
la necesidad para cubrir el menor no es suficiente por uno de los progenitores porque el otro tiene mayor ingreso, mayor capacidad económica, puede irse al proceso de alimentos. Y los procesos de alimentos anteriores quedan tal como está. El padre tendría que solicitar, o la madre, la exoneración o la extinción de los alimentos. Sobre pretexto de la tenencia compartida, no debería ser así el análisis, ¿no? Debería hacerse un análisis conforme a la capacidad económica. Reducción, eso dice la ley, ¿no? Reducción, desaparición de la necesidad del menor, esos son los lineamientos. Son lineamientos aparte, no tiene nada que ver con la tenencia compartida. La doctora Jessica nos dice, ¿se le debe exigir al padre que visite a su hijo ya que solo visita cada 3 meses? Buena pregunta. Si hay una sentencia o una conciliación, sí lo puedes exigir. Si papá no visita al niño o la niña y tú quieres demandar un régimen de visita para que lo otorgue el juez al padre ese régimen de visita, también es perfectamente posible. ¿Está bien? Ahora bien, ¿se puede hacer que en ejecución cumpla? Claro que sí, se puede hacer. Pero lo que sí es importante que se sepa que muchas veces la obligación de visitar cuando no se quiere puede perjudicar al niño. Entonces va a depender en el caso. El equipo multidisciplinario nos va a ayudar para ver si es que lo que falta es impulsar a papá o a mamá para que vea al niño y ver qué soluciones le podemos dar a ello con el equipo, o realmente él no quiere al niño, no quiere hacer nada con el niño, y el impulsarlo a verlo puede causar un perjuicio, y lo que necesitaríamos es más que todo un apoyo para el niño para superar esa situación de la figura paterna, que sería un trabajo clínico prácticamente en psicología. Doctora Melissa dice, buenas noches. No, gracias a ustedes. 3 consultas, dice. ¿Es aceptable solicitar la tenencia de un menor de 14 años? Sobrino, entonces la tía, dice, ¿no? Si la mamá vive en Santiago de Chile y el papá es un desocupado y demuestra falta de interés por el menor, ¿cómo puedo proceder? Ok. Si el papá, en realidad ambos tienen la patria potestad porque están vivos, ¿no? La tía tiene de alguna manera la tenencia de facto o la guarda de facto. Si usted solicita el acogimiento familiar o solicita la tutela, tendrían que darle la pérdida de la patria potestad a su hermana. Y eso, entiendo yo, no le convendría a su hermana, tanto a su hermana como al papá. Ahí, si la mamá se hace cargo del niño, pese a que está lejos, la mamá sigue siendo responsable del niño. Sigue siendo responsable del niño. Claro, ¿tendrá algunos problemas ustedes por el colegio y todo lo demás? Sí, claro. Así funciona, ¿no? Aún teniendo la tenencia del niño, si que lo quieren solicitar vía judicial, pero se lo pueden declarar improcedente porque los 2 papás están vivos, usted necesita autorización de papá o mamá. Siempre. La única manera que no necesita autorización de papá o mamá es acogimiento familiar o tutela, pero para eso se le suspende o se le da la pérdida de la patria potestad a ambos padres, ¿ok? ¿Es necesario que la mamá necesite la tenencia a pesar que el niño siempre vivió con ella? No, no es necesario, pero en realidad, como el papá también puede ostentar la tenencia, al no haber un documento, lo puede sustraer, ¿no? Y la fiscalía le va a decir que como no hay un documento que la mamá pueda reclamar que tiene la tenencia exclusiva, es válido que el papá lo sustraiga. Por eso yo recomiendo que de todas maneras hagan su proceso de tenencia o lleguen a un acuerdo de tenencia exclusiva. Muchos padres solicitan tenencia compartida para no pasar pensión. ¿Eso es correcto? ¿Cómo se maneja la pensión ante la tenencia compartida? Ya lo explica, ¿no? Ya esa respuesta ya está dada, porque hay una pregunta anterior a esa. Si una menor sufrió tocamientos indebidos por otro menor de edad por el cual la mamá tomó acciones legales, ahora el papá quiere aprovechar penosamente lo ocurrido para solicitar la tenencia compartida o exclusiva o culpando a la madre por lo ocurrido. Bueno, no es viable, ¿no? Desde mi punto de vista no es viable
a no ser que la mamá haya permitido esa situación dolosamente, ¿no? Pero si es una situación circunstancial en la cual se ha presentado y que lamentablemente se puede dar en cualquier hogar, no necesariamente se le puede quitar esa tendencia exclusiva que tenga la mamá. Puede haber otras circunstancias, sí, va a depender en el caso, analizar el caso, pero decir de que solo por eso se le puede quitar, no, no es viable. ¿El papá lo puede plantear? Sí, claro, pero va a ser las pruebas con el equipo multidisciplinario que nos dé la respuesta al final. Ok, claro, estoy respondiendo igual la pregunta de manera muy genérica. Gracias, doctora. Dos últimas preguntas y luego voy a la doctora Boni. ¿Está bien? La doctora Nelly nos dice, ¿a partir de qué edad el menor puede otorgar el régimen de visita con externamiento o pernocte? No hay una edad exclusiva, doctora Nelly. Va a depender de las circunstancias. Puede ser inclusive un recién nacido. Si a mí un papá me demuestra que puede darle un biberón a un niño, que no es muy difícil, que puede cambiar pañales, o con el apoyo de algún familiar, puede hacerlo, ¿por qué no darle el régimen de visita con externamiento y que pernocte? No hay ningún problema. Decir que las mamás solamente pueden encargarse prioritariamente del hogar es hacer un estereotipo de género que vulnera el derecho de la mujer. Porque yo estoy diciendo que solamente la mujer puede realizar una tarea doméstica y que los hombres no. Eso no es correcto. ¿Está bien? Así que cualquier edad. Pero va a depender de lo que pueda demostrar papá o mamá puede realizar bien y correctamente para que se dé la visita con externamiento y que pueda pernoctar. ¿Está bien? El doctor Elvio nos dice, ¿cómo puede un juez determinar que sí existe alienación parental sobre el menor por parte de uno de los padres? La alienación parental no está establecida por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, los jueces no podemos aplicar un término que no existe de manera científica. ¿Hay estudios sobre la alienación parental? Sí, pero no está avalado de manera científica. Sí van a encontrar algunas casaciones, dos en específico, que hablan sobre la alienación parental. Pero ¿por qué salieron esas casaciones? Porque el equipo multidisciplinario, es decir, un psicólogo, estableció que el niño estaba alienado. Pero fue antes de que se hablara de que eso no estaba aprobado por la OMS. Luego de ello, ya salió que la OMS señaló de que no existe la alienación parental científicamente. ¿Está bien? Por lo tanto, desde ahí, cualquier psicólogo o psicóloga que se respete no menciona un término que no está avalado científicamente. ¿Está bien? Por lo tanto, el término más correcto es que haya algún perjuicio respecto del niño por parte de papá o mamá, poniéndolo en contra de algunos de ellos o intentando de que no puede acercarse a papá o a mamá. ¿Ok? Hablemos muy general. Y eso lo puede determinar el equipo multidisciplinario. El psicólogo, la trabajadora social, nos indica que el niño está manipulado por papá, que su narración no es propia de su edad, que hay un trasfondo de un adulto que le dice lo que tiene que decir en juicio. Y eso se observa. A mí yo vi un video en audiencia sobre una mamá que iba a visitar al niño y el niño hablaba lisura. Tú eres una P, tú eres una esto, tú andas con hombres. Esos no son términos de un niño. Eso se lo ha dicho a alguien. Alguien se lo ha contado, ¿no? Eso es evidente el padre, ¿no? En este caso. O de repente, a veces la familia paterna, la abuela, también sucede el abuelo. Bueno, ahí evidentemente el niño está manipulado, ¿no? Y eso es evidente, porque no son palabras de un niño. Pero hay cosas que están con trasfondo y eso lo puede hacer el equipo multidisciplinario. Doctora Boni, usted cierra con broche de oro. Le escuchamos. Doctor, muchas gracias nuevamente. No le escucho, no le escucho. ¿Me puede escuchar ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. Acérquese su micro, sí. Le decía muchas gracias. ¿Qué opinión usted nos podría dar en relación a aquellos casos donde se presenta el régimen de visitas? Sin embargo, es importante cuando se lleva a cabo el inicio del régimen de visitas que el padre o la madre comparta tiempo de calidad en primer lugar con los hijos y posteriormente con su segunda familia, o tiene que ser de manera inmediata, es decir,
todos en un solo momento? ¿Cuál sería lo más importante con el fin de mantener, o mejor dicho, garantizar que el niño o la niña pueda llevar a cabo una socialización de manera exitosa, ¿no? Con la En entorno familia familiar. que papá o mamá ha realizado luego la separación, ¿correcto? Efectivamente. Mire, igual va a depender del caso. En la gran mayoría, cuando no hay ese acercamiento y sobre todo cuando mamá o papá no está de acuerdo con la nueva familia del otro progenitor, tiene que hacer con apoyo del equipo multidisciplinario y de manera progresiva. Siempre. ¿Está bien? Pero lo que sí debo señalar que eso no puede ser un impedimento para que no se dé, porque esos niños tienen el derecho de pasar con sus otros hermanos y hermanas, evidentemente, ¿no? Y también relacionarse con la nueva pareja, porque sí, es parte de su familia también, aunque uno no lo quiera ver a veces de ese modo. Pero en muchos de los casos se hace de manera progresiva porque sí es chocante, no lo podemos negar, ¿está bien? Ok. Doctor Alfonso nos dice, sin embargo, el equipo multidisciplinario en muchos casos sus informes indican la frase presunta alienación parental, sin ser, como usted indica, un término avalado por la OMS. Sí, pues, ahí yo tendría que decir de que hay personas que no, hay psicólogos y psicólogos, es lo, lo que tendría que decir, ¿no? Igual que hay abogados también que avalan la alienación parental. Yo no digo que no haya, ¿no? O sea, eso no es mi intención. Lo que digo que el término no es correcto. Es como decir, nuestra ley dice patria potestad. Desde la época desde la época de eh, italiana, romana, se habla de patria potestad, pero en la actualidad hablamos de responsabilidad parental, ¿no? Que es un término más adecuado. Entonces, un abogado, un juez de la especialidad, siempre te va a hablar de responsabilidad parental. Ya no te habla de patria potestad. O dice patria potestad para que se entienda, sin perjuicio, entiendas eso como responsabilidad parental de aquí en adelante, como lo he dicho yo, ¿no? Entonces, son términos que ya quedan en desuso, que son nuevos términos los que salen igual acá. Yo no digo que no haya esa manipulación entre hijos y padres. Lo que yo digo que el término y el síndrome, como se dice, no está avalado científicamente, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero sí van a ver ustedes profesores, académicos, que han escrito sobre la alienación parental, respetable, siempre respetable. Igual habrán psicólogos, pero yo creo que un abogado pasa, ¿no? Porque en el caso de un abogado, estamos de todas maneras, hay la interferencia parental. Es un buen término. Gracias, doctora. Interferencia parental, un buen término. Me parece correcto. ¿Se dan cuenta usted? ¿No? Pero alienación parental como tal no podemos, porque si la misma OMS sale a decir esto no va, o sea, como un psicólogo, un profesional lo dice, ¿no? Entonces hay que ver caso. Y eso puede inducir a error, porque así resolvió la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene 2 sentencias con alienación parental, y de ahí se agarran justamente de que la alienación parental sí es reconocido, no, pues, pero nosotros los abogados desconocemos de la ciencia, de alguna ciencia, ¿no? Son los profesionales que nos traen a colación este tipo de información. Muy bien, doctores, doctoras, yo quiero agradecerles infinitamente siempre por su paciencia, por su tiempo. Es un buen número que nos han acompañado. Eso, como docente, a mí nos llena, ¿no? Para seguir adelante, seguir enseñando a la institución, por la confianza nuevamente, porque esta es la segunda vez que dicto una charla académica, y me voy muy satisfecho por su profesionalismo. Cuídense mucho, un abrazo a la distancia, hasta una nueva oportunidad. ¿Qué pasó, Pinky? Ah, sí, doctor Iván, muchísimas gracias por la excelente disertación. Esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos, doctor. Doctor Iván.
Hola, sí, gracias. Y justamente ya me había despedido porque tengo que entrar a otro evento. Cuídense mucho, sí, yo encantado de la vida, no se preocupen. Saludos, doctor. Bien, estimados participantes, agradecerles por su participación y que estén conectados todavía hasta ahora. Estemos, como dijo el doctor, hemos continuado con una gran cantidad de números, dado que la presente sesión ha sido bastante didáctica. El